Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una vez más aquí en esta emisión de Estampa Morelos. Fíjense, en esta ocasión voy a tener un personaje que vive ya con nosotros en esta entidad, que no tengo idea por qué nos adoptó, pero se me hace fantástico. Le estoy hablando de Gregory Berger. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por tenerme aquí. Pues no, el gusto es mío. Qué gusto tenerte con nosotros. Y este tipo de espacios es justo para iniciar desde el principio. No es como, ay, entonces, no, es agarré y dije desde que llegué y por qué. Pero, principalmente, ¿de dónde eres? ¿Cómo naces? ¿Bajo qué circunstancias? ¿En dónde? Sí, bueno, empezando desde el inicio, desde el día del parto, justamente. Pues yo estaba. Pues yo nací en Nueva York en 1973, en el mero Manhattan, en el mero Manhattan. Ahí crecí, ahí pasé la infancia y llegué aquí a Morelos en 1998. De aquí no he salido, entonces aquí hice mi vida, pero soy neoyorquino de nacimiento. Y entonces, mamá y papá, allá, ¿tienes hermanos? Tengo una hermana que me gana por 4 años, pero mis papás, los dos son de segunda generación de inmigrantes. Mi padre es de una familia judía de Europa Oriental que creció en el Bronx, y mi mamá es de una familia irlandesa que creció en Queens. Y se conocieron en un club, en un cantabar en el famoso Greenwich Village en los 50s, que mi papá tenía pretensiones de ser Frank Sinatra y mi mamá era una mesera cantante, quería ser actriz y cantante, y en ese lugar de diversión y vicio se selló mi destino para siempre, digamos. Oye, pero entonces lo traes. Lo traes. O sea, la onda del arte, de la cantada, la onda de la actuación, está maravilloso desde el papá y mamá. Pues se puede decir que sí, pues sobre todo de mi mamá. Yo creo que hay dos cosas que se inculcó en mí, sin querer tal vez, pero es un profundo amor por el cine. El cine se puede decir que mi mamá vino de una extrema pobreza, nació durante la Gran Depresión, y su consuelo en la vida era ir a uno de esos grandes cines, esos palacios del cine que existían antes, que curiosamente, eso es algo muy interesante, los cines en Estados Unidos en aquel entonces fueron construidos con un estilo que se llama Mayan Revival, es decir, renacimiento maya, pero era como que una construcción que era como un arquitecto que jamás había pisado a México imaginara a México. Entonces eso era como el ambiente en donde ella creció. Wow. Entonces ella me enseñó un profundo amor por el cine. Ella sabe más del cine que cualquier otra persona que yo conozco. Y también pasé los 80s, mi infancia, escuchando a ella mentando madres a Ronald Reagan en la televisión. Entonces, claro, pues sí, era una época de profunda militarización, profundo miedo por la guerra nuclear. Me llevó mi primera manifestación justamente en contra del rearmamento nuclear cuando yo tenía 8 años, y creo que esos dos elementos, el cine y la política, son dos cosas que han estado muy dentro de mí desde el inicio, desde esas experiencias con mi madre. Pues imagínate, 8 años lo traes arraigado, pero ya tatuado en la piel, porque para un niño de 8 años, tener ya estar con esos miedos, estar con esos rollos, pues es durísimo. Sí, lo interesante es que hay diferentes tipos de miedo en la vida. Claro. ¿No? Yo tuve una infancia bastante privilegiada. O sea, éramos de una familia ya de clase media, nunca nos faltó nada. No hubo una amenaza de guerra, pero sí hubo una amenaza de guerra nuclear, que existe más bien en el terreno psicológico. Y hasta cierto punto es detonante para la fantasía. Yo estuve convencido que yo no iba a llegar a los 18 años. Y lo interesante es que cuando yo tenía como 12, conocí a una persona que había huido de El Salvador. Donde, pues, como bien sabes, hubo una guerra civil financiada por Estados Unidos. Es decir, que el causal de nuestro miedo
era la misma figura del presidente en la Casa Blanca en aquel entonces, Ronald Reagan. Pero nuestras experiencias de ese miedo y terror eran completamente diferentes. Y creo que para mí esto fue también un proceso muy formativo, conocer a esa persona. Esta guerra psicológica, este encuentro de dos mundos totalmente distintos, ¿no? La hispanidad con también pues, viniendo de una familia migrante idéntica. O sea, sí, ese conjunto de cosas, qué padre, qué interesante. Era muy interesante y bueno, Nueva York era un buen laboratorio para tener pruebas de la vida y conocer personas de otras culturas como me pasó ahí. Y creo que ahí se sembraron las cosas que me llevaron por acá finalmente, ¿no? También me tocó en algún momento de la vida estudiar en los Estados Unidos en un internado de monjas y siempre íbamos de fin de semana a Nueva York. Entonces, para mí Nueva York era un zoológico, ¿no? Porque vivías experiencias tan diferentes, no tan diferentes como la Ciudad de México, por ejemplo, que también es una jungla, en donde ves tantas personas tan diferentes, pero que de pronto se encuentran en un punto y empiezan a sociabilizar y sacas cosas maravillosas. Nueva York se me hace que es como pan con lo mismo. Sí, precisamente. Y más en aquel entonces que ahora, porque, bueno, los 70s y los 80s eran décadas, digamos, de crisis económica para la ciudad. Y eso, era un momento en la vida de la historia de esa ciudad en donde muchos habían huido de la ciudad, pero muchos habían llegado. Hubo un ingreso de inmigrantes, de artistas, fuerzas muy interesantes y contrarias, y la calle sí fue un maestro mío, como bien dices, como que también experimentaste esa ciudad, viste cómo es, y no es la misma ciudad ahora. Yo veo esas películas con el Kodachrome, con la película saturada de los 70s. Hay toda una serie de películas de Nueva York de los 70s, como Taxi Driver, como La Conexión Francesa, El Padrino mismo. Y cuando yo veo esas películas, siento una nostalgia como si fuera un pariente que murió hace mucho tiempo. O sea, de verdad como que me siento una identificación con esa ciudad. Y uno ve como que todo lo horrible en una película como Taxi Driver, lleno de violencia y disfuncionalidad social, y yo siento nostalgia, ¿no? Y con esta gran película también, Pandillas de Nueva York, qué fuerte. Digo, que está como mucho más para atrás en cuanto a la época de la película en sí, pero sí, es que Nueva York siempre yo creo que ha sido la capital de los Estados Unidos, ni siquiera Washington. O sea, en muchos sentidos Nueva York da ese sentido. Sí, sí. Y crecer ahí, wow. Y esta película en sí es muy fascinante porque revela un elemento de la historia que mucha gente no conoce, que está oculto en el tiempo, que es esa cultura de las pandillas que dominaron hace 150 años y el bombardeo de la ciudad durante la Guerra Civil, un hecho histórico de que mucha gente de ahí desconoce. Y eso es muy interesante también. Y justo porque salió unos pocos años después de los ataques al World Trade Center, pues fue interesante ver que no era la primera vez que se había bombardeado esa ciudad. Y qué fuerte, tú ya no estabas allá, tú estás aquí desde los 90. Sí, yo llegué aquí en el 98. Me acuerdo muy bien de las fechas, justamente porque mi padre estuvo padeciendo del cáncer y le iba a operar ese día. Y de hecho ese día iba a volar a Estados Unidos, el día de 11 de septiembre del 2001. Fue hasta unos días después que sí pude llegar. Entonces sí pude ver la ciudad después de esa crisis, pero ya estuve instalado aquí. ¿Y tu papá bien y todo? Sí, de hecho, él padeció de cáncer de páncreas, que tiene que muy poca gente sobrevive y está vivo hasta la fecha. Sobrevivió, es de menos de 2% de sobrevivientes. Sí. Y eso... por la buena actitud de mi padre. Ya hablé un poco de mi mamá y mi padre es una persona que
nunca dudó que iba a ser del 2% que sobrevive esa enfermedad. Y este optimismo y actitud de rifarle la vida también es algo que heredé de él. Está maravilloso. Y oye, de repente regresas a Nueva York después del ataque a las Torres Gemelas, que yo me acuerdo que yo lo vi en la tele. Estaba trabajando y estaban las televisiones prendidas en ese momento en los noticieros, y fue voltear y... ¿Qué? Sí. Nah, es una película. Sí. Y tú lo viste después, o sea, cómo quedó la ciudad. ¿Y cuál fue tu sensación después de haber vivido una infancia padre en Nueva York, haber aprendido tantas cosas en Nueva York, verla así? Bueno, toda una serie de emociones. Obviamente la tristeza, pero también la solidaridad. Algo que me acuerdo mucho de ese momento era ver una solidaridad que jamás había visto entre esta ciudad de 9 millones de individuos, cada quien en su mundo. La gente empezó a ver por el otro. Una cosa que ya había empezado a reconocer aquí, porque ya viviendo aquí, ya tengo muchos amigos que me contaron las historias del 85 en la Ciudad de México, y vi algo similar allá. De hecho, yo en ese momento, como estuve 3 meses ayudando a mi papá en su convalecencia, yo ayudé a un grupo de indocumentados a hacer un enlace con la Cruz Roja para recibir ayuda y auxilio y atención a víctimas, porque muchos tenían miedo de reportarse a los centros oficiales. Por supuesto, llega ICE y adiós. Sí, así es. Y entonces, es por un lado ver eso, pero también era una gran oportunidad perdida, porque en el mundo sabemos que vivir la tragedia, por desgracia, es lo más común en la vida. Los neoyorquinos y los estadounidenses, los gringos en general, vivimos muy aislados del mundo. Y entonces, el 11 de septiembre no solamente es el ataque a las Torres Gemelas, también es la fecha del golpe de Estado en Chile. Entonces, en realidad, era una oportunidad para sentir un poco más de empatía con el exterior. Al exterior y por toda esta horrible condición de guerra y violencia en que vive la mayoría de la gente en el mundo. Y la oportunidad perdida fue eso, porque a base de eso se lanzó una guerra sin fin que se sigue viviendo aún con el cambio que vimos con Biden en la Casa Blanca. Acaba de bombardear a Siria, es decir, que no ha podido renunciar esta guerra perpetua. Esta militarización, exacto. Que nunca termina. Y es algo que va a ser finalmente como que la causa de la decadencia y la caída del imperio estadounidense. Fíjate que sí, tienes muchísima razón. Yo cuando todo esto pasó, lo primero que pensé, recuerdo, es qué gacho, fíjate, qué gacho han de sentirse mortales y vulnerables, porque es el país más poderoso del mundo, todavía. Y el sentir esa vulnerabilidad, el sentirse mortales, va a ser un cambio total, rotundo. No. No. No sucedió. No, y por eso es algo que yo creo que eso tiene algo que ver con lo que estamos viendo ahorita. Yo creo que siempre las grandes tragedias, o más bien los desastres, como la pandemia que estamos viendo a nivel mundial, son momentos de oportunidades para la adaptación. Claro. Y si no tomamos provecho de ese momento, de la oportunidad de adaptarnos, entonces perdemos una gran oportunidad. Perdemos tiempo, que es lo que no hay. Vivimos en un constante cambio y está padre adaptarse al cambio. Y el que no gira en esa bola de cambios, sí, exacto. De hecho, pierde tiempo. Aparte de la comedia, uno de mis grandes amores en la vida es la ciencia ficción. Ay, es maravilloso. Y durante la pandemia yo he ido devorando todos los libros de una autora de ciencia ficción que no han traducido casi al español, y urge que haya más traducciones de esa autora, que es Octavia Butler, que es la primera autora
estadounidense de hacer nombre en la ciencia ficción. Falleció hace 15 años tristemente, pero esta mujer en su ciencia ficción vio muchas cosas décadas atrás, un mundo de pandemia, de crisis ecológica y hasta un reaccionario que llega a la presidencia de Estados Unidos bajo el lema Make America Great Again. Todo eso está en su libro de hace 20 años. Parece que es Nostradamus. Me puse chinita. Sí. Trump. Sí. No, sí. Wow. Lo previó, y eso es interesante. Y la ficción especulativa justamente es una gran herramienta, y uno de sus temas es la adaptación. Es una persona que tiene una cosa que igual está en mí, que es una danza constante entre el pesimismo y la necesidad de ser optimista al mismo tiempo. Pero eso requiere ver las cosas como son y adaptarnos a cómo está la situación actual en que vivimos, ¿no? Amé la palabra necedad de ser optimista. Y de pronto es duro porque ves el escenario, ¿no? Y dices, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para no caer en este pesimismo y arraigarte a la necedad? Me encantó la palabra, arraigarte a esa necedad de ser optimista y de creer que si entonces yo camino junto con este cambio, sí lo voy a lograr. Sí, exactamente, pero una cosa esencial es también ser pesimista también, en el sentido de que para ser optimista de verdad tienes que ver las cosas como son. Tienes que ver la crueldad del mundo, y ahí es donde llega esa necedad. Eso es como un espíritu que te motiva. Pero también me molesta la gente que ve todo el mundo con lentes de color rosa. No hay forma. Yo tengo un afán por la gente que ve qué tan pesada es nuestra condición humana, pero al mismo tiempo tienen la imaginación y esa necesidad de soñar en medio de esas cenizas en que estamos viviendo, ¿no? No, pararte en medio y decir, sí se puede, sí. ¿no? Sí. Vamos a ir a una breve pausa y entonces en el siguiente bloque vamos a conocer realmente quién es Gregory Berger. No se vaya, seguimos aquí en Estampa Morelos. Lo más relevante de la información local y también del acontecer de la vida diaria lo vas a encontrar aquí. Síguenos a través de nuestras redes sociales de Lo de Hoy Morelos en nuestra segunda emisión de 2 a 3 de la tarde y la tercera de 8 a 9 de la noche. Por supuesto, también en el canal Televisión Abierta 10.1 ViX Televisión. Todo tiene un motivo, todo tiene un porqué. Muchas personas que no conocemos el trasfondo. Aquí, en las dos caras de la moneda, descubriremos verdaderamente quiénes son los políticos, qué lo incitó, cuáles fueron sus verdaderos motivos. No hay nadie totalmente bueno ni totalmente malo. Los seres sociales y culturales que componen nuestro estado, incluso México o el mundo. No te lo pierdas en Lo de Hoy Morelos y en ViX Televisión. Bienvenido a tu programa La Danza de la Vida. Queremos invitarte a que escuches grandes personalidades de la cultura mexicanas de talla nacional e internacional. Todos los domingos a las 7 de la noche en Lo de Hoy Morelos y ViX Televisión. Hola, en Ciudad y Campo quiero invitarlos a que conozcan lo más importante del ámbito rural y del ámbito urbano. Síguenos todos los miércoles a las 5:45 de la tarde en las redes sociales de Lo de Hoy Morelos y en el canal 10.1 de Televisión Abierta ViX Televisión. Para comenzar el día bien informado, acompáñenos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en la primera emisión de Lo de Hoy Morelos con Dulce Maya. Síganos en nuestras plataformas de Lo de Hoy Morelos y por el canal 10.1 de Televisión Abierta. Ya después de haber dado un viaje por el tiempo, nos vamos a situar ahora en 1998 cuando Gregory Berger llega al país. Llegas y tu sensación, México. Sí, bueno, llegué al país en el 98 porque un amigo estuvo trabajando una película de ciencia ficción justamente sobre el futuro de la migración
y me pidió que le acompañara en el proceso de scouting, de terminar el guión. Y justamente estuve terminando un ciclo de vida en San Francisco, donde yo estuve viviendo, San Francisco, California, el otro lado de Estados Unidos, donde estuve viviendo, sufriendo, intentando vivir como realizador independiente, que era imposible. ¿Estudiaste cine? Estudié una mezcla de antropología y producción de medios. Entonces sí me tocó estudiar cine, pero era una carrera más interdisciplinaria en una universidad muy loca, que sería el tema de una plática otro día, pero, pero llegué entonces aquí y me encontré, bueno, luego encontré un mundo que me fascinó en muchos sentidos. Me enamoré de la cultura de México, me enamoré de los mexicanos, me enamoré de una persona. Y yo, que como ya mencioné hace poco, como ha sido un interés mío en lo personal, la política, pero no de los partidos políticos necesariamente, sino esa política que la gente ejerce desde su rincón, de los movimientos sociales, de movimientos comunitarios. A mí me fascina y fue un momento muy activo en México en ese sentido. Los finales de los 90s era, yo creo que unos años de fuertes cambios. La primera caída del PRI, obviamente la presencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional dio un giro a la conversación nacional, y yo estuve intentando, apenas hablando español, bueno, hasta la fecha apenas hablo español, como puedes ver, pero apenas estuve intentando entender ese terreno donde me encontraba, y la verdad me enamoré de México y dije, bueno, tengo que vivir aquí. Entonces regresé a mi departamento en San Francisco, vendí todas mis pertenencias, viví en el primer piso, abrí la ventana, vendí todas mis pertenencias, puse un anuncio, garage sale, que es venta de garage. Ajá. Vendí todas mis pertenencias y con ese dinero vine a México. Sí. ¿Solo? Sí, básicamente solo. Mi amigo ya se había ido. Pues me encontré desubicado y intentando encontrarme en un pequeño departamento que compartí con dos compañeros aquí en Tlaltenango, aquí en Cuernavaca. Llegaste primero a la Ciudad de México con tu amigo a hacer todo ese scouting y toda esa filmación, y después decides venirte a Cuernavaca. Sí, bueno, estuvimos entre la Ciudad de México y Cuernavaca justamente porque, como muchas personas ya recuerdan, Cuernavaca en su momento era un destino muy importante para los que estaban aprendiendo el español. Y yo estudié en una escuela aquí que en aquel entonces se llamaba Cetlalic, ahora tiene otro nombre, pero pues decidí establecer una base aquí por diferentes razones, pero Morelos también me fascinó desde el momento de que conocí el estado. Una cultura, ¿no? Tiene una cultura padre, tiene un clima privilegiado, ahorita ya no tanto, sí. La verdad, ahorita hay unos calorones del demonio, pero creo que Cuernavaca es como la ciudad a la que todo el mundo queremos llegar en algún momento. Sí, Cuernavaca, bueno, y tiene todo, porque tiene historia, tiene una vida cultural muy interesante. Mis primeros amigos en Cuernavaca, muchos de ellos eran ya personas de la tercera edad con muchas vivencias, ¿no? Alcancé a conocer a una mujer que se llamaba May Brooks, que era madre de David Brooks, uno de los corresponsales de La Jornada en Estados Unidos. Okay. Una mujer comunista toda la vida, aliado de los partisanos de la Guerra Civil Española. Llegó aquí porque fue buscado por la justicia en Estados Unidos, nada más por sus creencias políticas, no había hecho nada. Igual que yo, pero 50 años antes, más de 50 años antes, se había enamorado del país. Y fue como uno de mis guías aquí. Y historias como ella hay tanto. Pues aquí en Cuernavaca, tanto gente extranjera, pero también de los morelenses. Y entonces llegas y decides, te estableces, compartes departamento con estas dos personas.
conoces a May y conoces un sinfín de personalidades, de gentes. ¿Y cómo decides empezar desde cero aquí? ¿Haciendo qué? Porque Gregory Berger, ¿quién es? ¿Qué hace? Bueno, mi pretensión en aquel entonces era ser periodista radical, periodista independiente, cronista de los diferentes movimientos que yo fui conociendo en aquel momento. Uno de mis primeros documentales que yo hice aquí era una serie de 2 documentales acerca del pueblo de San Salvador Atenco, en el Estado de México, durante la primera resistencia en contra de ese proyecto del aeropuerto que tantos años duró todo ese drama, de esa historia. Mira. También obviamente hice documentales aquí, pero mi plan en los primeros años era trabajar un mes en Estados Unidos, ahorrar mi dinero y llegar aquí y seguir trabajando en mi proyecto de pasión, que era la producción de esos documentales independientes. Entonces, en realidad yo estuve haciendo documentales activistas, se puede decir, porque la política siempre ha sido un interés mío. Creo que eran, en un momento antes de las redes sociales, antes de que todos ya contábamos con cámara en nuestros celulares, ese tipo de ser testigo con la cámara era muy importante, pero no eran documentales buenos, se puede decir. Y faltaba algo muy importante, y eso que era como que justamente mi propio sello, el elemento que solamente yo podía brindar en mi trabajo. Pero hasta cierto punto también pasé varios años viviendo ese trabajo, porque yo empecé a hacer tours a las diferentes universidades en Estados Unidos, presentando los documentales, presentando las imágenes de la otra realidad que yo estuve retratando aquí en México, desde Chiapas hasta el norte del país, diferentes documentales que yo rodaba de los movimientos sociales, y de eso vivía un buen tiempo. Y todo cambió, todo cambió en el 2003, cuando yo estuve tan enojado por la guerra en Irak, que yo estuve viendo desde aquí, decidí, de repente hay momentos donde te llega una cierta inspiración, y decidí hacer una comedia acerca de un gringo medio idiota. Quién sabe qué es lo que me dio esa idea, pero nada de autorretrato, ¿no? Pero un gringo idiota en México, muy ingenuo, que estaba viendo la guerra en Irak. Entonces hice un cortometraje que se llama Gringotón, acerca de un gringo que, desesperado, de repente ve a los vendedores ambulantes en la Ciudad de México y dice, claro, pues esos no tienen miedo de enfrentar la vida con todo. Entonces yo voy a enfrentar a George Bush, el entonces presidente de Estados Unidos, de la misma manera. Entonces hice una campaña en la calle vendiendo dulces y lavando parabrisas, pero con acento de gringo, un gringo haciendo esas cosas del ambulantaje mexicano, para juntar fondos para una insurrección en Estados Unidos contra George Bush, ¿no? Entonces, pero justamente lo que hice era hacer ese tipo de un tipo de estilo de cine, que es inventar un personaje extraído de mi yo interior y meterlo en las circunstancias reales. Y lo que vi es que ese trabajo era mucho más interesante que lo que trajo. Genuino, ¿no? Súper genuino, porque viene como desde esa emoción que le sacaste de, estoy enojado. Sí, todo el trabajo que yo hago es desde esa perspectiva, y creo que mi avatar en toda la vida ha sido el increíble Hulk, ¿no? Que es esa historia de Jekyll y Hyde, en donde el secreto de ese héroe es el monstruo que tiene adentro. Entonces era como que el inicio de intentar sacar ese monstruo para hacer de manera más efectiva, que yo estuve intentando hacer de manera seria, haciendo documentales serios, que no tenía mucho eco. Pero de repente este cortometraje tuvo una buena vida en festivales de cine, ganó un par de premios aquí y allá, etc. Y para no hacer larga la historia, me encontré en Bolivia un tiempito después en un taller, y en donde un grupo de personas, activistas, periodistas, dijeron, no, eso es periodismo y eso va a funcionar. ¿Por qué no haces eso, pero con los movimientos sociales? Sigues haciendo personajes
y así sacas el corazón y el espíritu de esos movimientos con que te encuentras. Y uno siempre tiene muchas vidas, bueno, muchas voces en la cabeza diciendo cosas contrarias. Y creo que tardé demasiado tiempo en escuchar su voz, pero poco a poquito iba haciendo experimentos, inventando personajes, llevando a esos personajes gringos a diferentes lados, trabajando con el movimiento de las víctimas en Morelos, trabajando con el movimiento de los migrantes centroamericanos en el país con diferentes personajes. Y el Yo Te Jodo, mi personaje que caracterizo ahora y es como que mi trabajo de vida, nació en el 2013 justamente para hacer visible la problemática de la fractura hidráulica, que es el fracking, que es una técnica muy tóxica de sacar hidrocarburos de la tierra. Y en uno de esos momentos, creo que pensando en un sinfín de cosas, desde los westerns de Sergio Leone y una tradición de periodismo de comedia en el mundo inglés hablante, y también de una tradición del cine en América Latina, que es el tercer cine, que es un tipo de cine militante que utilizan actores no profesionales. En uno de esos, pues llega la inspiración de crear como que este personaje, que es una caricatura de muchos males que están presentes en la historia de este país. El de afuera que pisotea sin importar la opinión de la gente, el gringo gandaya, el gringo prepotente, el que sabe más que tú aunque no sepa nada, y además como que una caricatura que es claramente caricatura, porque un tejano gringo que quiere meter sus garras en todo lo que encuentra en México, no vemos extremos tan absurdos en la vida, y sin embargo los reconocemos. Es muy reconocible. O sea, los reconocemos. El personaje, de hecho, la gente sabe quién es en el momento que lo ven. Entonces, como que por fin era la culminación de muchos experimentos durante muchos años. Y este video que hice con este personaje, que se llamaba Frack You, México, se viralizó porque ya, pues, obviamente fue otra cosa ya existiendo en el mundo de las redes sociales. Pero más aún, lo que me dio muchísimo gusto es que ese video fue utilizado como una herramienta de las comunidades en las zonas afectadas por el fracking para concientizar a la gente, y como una herramienta de la organización social. Entonces dije, pues eso es excelente, puedo expresar mis inquietudes, hablar de la política desde otra perspectiva, hacer algo, un tipo de cine rápido, express y barato, y al mismo tiempo puede ser utilizado con un fin práctico para la gente que lo encuentra, y satisfacer las necesidades de la sociedad y de mi ego al mismo tiempo. Dije, perfecto, aquí estoy. ¿Armaste el rompecabezas completito? Así, sí, bueno, era la sensación que me dio. Pieza por pieza juntaste todo y creaste lo que hoy en día es. Pues de eso trata todas nuestras vidas. Absolutamente toda la gente en el mundo, así lo hacemos. Nosotros armamos 1000 cosas hasta que un día tiene sentido. Y así fue conmigo, ¿no? Y me contaron que además de toda esta onda del cine, del reportaje, del reportero, hay docencia. Hay manera de compartirlo con estas nuevas generaciones que de pronto están, igual que estuvimos todos, cuando estábamos más chavos, por supuesto, en esta búsqueda de para dónde voy, qué hago, y te encuentran a ti como en la docencia. Eso es otra historia interesante, porque yo originalmente yo decidí dar clases buscando un grado de estabilidad para cuando nació mi hijo en el 2006. Y en el 2007 entré a la Facultad de Artes de la UAE. Y como muchas otras cosas que encuentras por accidente, era una ocurrencia para una necesidad económica, pero llegó a ser pasión. Y de hecho, aún en los momentos en donde
en donde no hay en realidad no había necesidad de seguir dando clases, pues ya tenía mis necesidades económicas satisfechas hasta cierto punto, decidí seguir porque pues sería como cortarme un brazo, no dar clases. Claro. Y la verdad me da una enorme satisfacción ya después de haber visto ya pues 13, 14 generaciones salir de la Facultad de Artes de la UAM haciendo cosas más padres que lo que yo hago. Eso me da una enorme satisfacción y yo me divierto mucho dando clases. También doy clases en el TEC de Monterrey aquí en Cuernavaca desde hace poco menos tiempo. Y me interesé por el lado académico también. También estudié mi maestría y mi doctorado en la UAM. Y no dejo el aula y me encanta. Y uno de mis secretos es que me encanta dar clases ahorita durante la pandemia en línea. Porque la cámara del webcam, yo lo veo como otra cámara y yo me divierto haciendo un show para los alumnos. Entonces, ya no es una clase, ya es un show. Sí, justamente es la cámara, ¿no? que tenemos frente a nosotros. Puedes jugar, puedes salir de la cámara, puedes entrar, puedes caracterizar nuevos personajes, puedes poner pelucas y así hago para explicar los temas. Seguramente hay padres de mis alumnos que están viendo este video que ya están convencidos de que me lo paso jugando con sus hijos y tienen toda la razón. Ay, pero qué padre, qué maravilla poder tener a un maestro en la vida con esa actitud, con esa aptitud, que al final del día te va a llevar a hacer cosas distintas. Y como tú dices, de pronto te encuentras viéndolos con la humildad de decir, haciendo cosas más padres que las que yo hago. ¡Ay! Eso pues, te llena el alma, ¿no? Pues, por lo menos la mitad. Nunca se va a poder. Sí, no, el corazón sí es muy hambriento, digamos. Pero qué padre. Fíjate, todas las personas que he tenido el gusto de entrevistar, que si son músicos, fotógrafos, que se dedican a toda esta cosa maravillosa que es el arte en cualquiera de sus versiones, a la hora de conocer la docencia, les termina de llenar el corazón, porque compartes. Sí, da sentido a la vida, es divertido, da una gran satisfacción y además también tienes que finalmente pensar más allá del yo, más allá de lo que yo quiero, tienes que pensar en los demás. Y pues lo siento por las primeras generaciones que fueron mis alumnos, porque también es un arte que tardas años en exacto, y saber cómo dar clases bien. Apenas yo creo que lo estoy logrando, pero sí. Además ha sido una enorme satisfacción, hablando de temas morelenses, ver cómo la Facultad de Artes ha crecido. Y cuando entré a la facultad no tuvimos ningún espacio, ningún edificio. Estuvimos todos en un solo aula con las computadoras y dando clases y las secretarias en el mismo aula. La secretaria académica estaba embarazada y ocupó la mitad del espacio del aula. Y ahora pues ya hemos crecido bastante y me da mucho gusto haber vivido eso. Claro, y si algo tiene Morelos es cultura. ¿Qué les parece? Vamos a una breve pausa y regresamos con esta entrevista que bueno, que es como estoy gozando con Gregory Berger. No se vayan. Lo más relevante de la información local y también del acontecer de la vida diaria lo vas a encontrar aquí. Síguenos a través de nuestras redes sociales de Lo de Hoy Morelos en nuestra segunda emisión de 2 a 3 de la tarde y la tercera de 8 a 9 de la noche. Por supuesto, también en el canal Televisión Abierta 10.1 ViX Televisión. Todo tiene un motivo, todo tiene un porqué. Muchas personas que no conocemos el trasfondo. Aquí, en las dos caras de la moneda, descubriremos verdaderamente quiénes son los políticos, qué lo incitó, cuáles fueron sus verdaderos motivos. No hay nadie totalmente bueno ni totalmente malo. Los seres sociales y culturales que componen nuestro estado, incluso México o el mundo. No te lo pierdas en Lo de Hoy Morelos y en ViX Televisión. Bienvenido a
este tu programa La Danza de la Vida. Queremos invitarte a que escuches grandes personalidades de la cultura mexicanas de talla nacional e internacional, todos los domingos a las 7 de la noche en lo de Hoy Morelos y Dix Televisión. Hola, en Ciudad y Campo quiero invitarlos a que conozcan lo más importante del ámbito rural y del ámbito urbano. Síguenos todos los miércoles a las 5:45 de la tarde en las redes sociales de lo de Hoy Morelos y en Canal 10.1 de Televisión Abierta, Dix Televisión. Para comenzar el día bien informado, acompáñenos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en la primera emisión de Lo de Hoy Morelos con Dulce Maya. Síganos en nuestras plataformas de Lo de Hoy Morelos y por el canal 10.1 de Televisión Abierta. Ya estamos de regreso con Gregory Berger y queremos saber a todas las direcciones en donde podemos encontrarte, podemos encontrar a este personaje, este compadre, que es compadre. Quisiera que no fuera, pero sí lo es. Está todo dar porque es irreverente, es A mí ese tipo de personas honestas me gustan, porque es honesto, es irreverente, es honesto. Joe creo que tiene muchos tintes por ahí extraños, raros, que vienen del corazón. Entonces, me encantaría que nos platicaras dónde encontrarlos, dónde encontrarte primero y dónde encontrarlos. Bueno, como tú dices, justamente uno de los secretos de la comedia que cuando me llaman comediante en los medios, siempre como todavía es muy extraño para mí porque según yo no soy chistoso. Seguramente van a estar de acuerdo con eso, es cierto. Después Acabo de ver videos, una foto que lo niega totalmente. Pero según yo no soy muy chistoso. Pero uno de los secretos de la comedia es justamente decir lo que todo el mundo piensa, pero no dice. Entonces, en un video mío en donde se viralizó, se ha visto casi 5 millones de veces, que hicimos hace un año acerca de una propuesta de un proyecto de mina aquí en el estado de Morelos, yo llegué como amigo de la empresa y dije a la gente en la zona, pues buenas noticias. Vamos a darles cáncer a todo el pueblo, pero como nos importa su opinión, ustedes pueden decidir qué tipo de cáncer le vamos a dar. My goodness. Y justamente decir lo que todo el mundo sabe que está, o sea, lo que está presente pero nadie dice, es detonante. Y el secreto de mi comedia que es nada más poner la escena, el personaje, pero la comedia viene de la gente con quien hago la interacción. O sea, la comedia es popular, viene de ellos. Yo soy roba comedia, ¿no? Pero los videos que yo he hecho que son más populares son los videos en donde pues filtro a ciertos grupos y hago como que soy su amigo, ¿no? Cause cierta escándalo porque hace unos meses llegué al campamento de Frena diciendo que yo era amigo que quería solidarizarse con su lucha desde Texas y que además el problema más grande en el mundo ahora es el racismo contra los blancos. Pero si los tejanos son los buenos, ok. Pues sí, pero justamente, perfecto, y me subieron al templete. Entonces yo Tejodo estuvo en el templete, en el Zócalo, hablando con todo un grupo grande de Frena, pidiendo solidaridad con mi campaña para acabar con el racismo contra los blancos, el problema más grande de México, ¿no? Y todos aplaudiendo. Con un video de esos hace como un año, me invitaron a participar en un programa con el gran comunicadora Fernanda Tapia, en su programa El Almohadazo, y estuve con ella un año produciendo cápsulas semanales, que además antes yo había estado nada más en las redes sociales, que sigue siendo el lugar donde más fuerte estoy, sobre todo en el Facebook, que es mi nombre del personaje Joe Tejodo en Facebook. Tienes su página y todo, el Joe Tejodo, sí, me encanta. Y estoy en Twitter y YouTube, pero Facebook es la red más fuerte justamente porque
es la ocurrencia de compartir. Y el compartir es el motor de nuestra viralidad. Pero estar un año en la televisión con una persona que respeto tanto, quien es Fernanda Tapia, fue excelente. Por un lado, era un equipo de personas, no solamente Fernanda, que sí entienden lo que es el noticiero de comedia, que a veces hay estigma en contra del periodismo de comedia, pero es un género, el periodismo de comedia, que tiene mucho valor y una gran historia atrás, cientos de años de práctica de periodismo de comedia durante lo largo de la historia. Entonces, esta práctica del periodismo de comedia tiene sus raíces en esa gran tradición, pero me invitaron a estar en la televisión, fue muy excelente esa experiencia. Y de ahí se han abierto otras oportunidades. Hacemos un cómic casi todos los meses en la revista El Chamuco, fundado por varios titanes del cómic, bueno, de los moneros mexicanos, como el Gran Rius, que ya se fue a otra dimensión, como el Fisgón, Patricio, como Hernández y otros, pero que para mí fue un sueño, porque yo aprendí el español leyendo El Chamuco y otros cómics en los 90s, entonces pues ya se puede decir que se ha ido a diferentes lados este personaje, pero más que el personaje, este proyecto de periodismo de comedia, que es súper útil porque habla de temas que tal vez no serían de interés de la gente si no fuera por la broma del personaje, ¿no? Sí, es que lo empecé a ver y empecé a notar no sé cómo decirlo, es como esta combinación entre honestidad e ingenuidad, pero a la vez sarcasmo, pero a la vez justamente diciendo todo lo que todo el mundo pensamos y nadie nos atrevemos a decir, por la razón que tú quieras, por estatus, porque entonces, ¿no? Porque estás frente a una cámara y tienes que ser un poco más serio y no lo puedes. Me encanta tan genuino así, tal cual. Pues es una llave. El personaje, considero que no soy una persona de gran talento, pero por suerte hallé ese personaje que es una llave. Y es interesante, cuando digo llave, nuevamente digo, lo interesante no es él, sino las reacciones de la gente y lo que saca de la gente. La mujer que justamente saca su furia de la compañía minera que ella percibe que va a ser una amenaza para su forma de vida. Pero también ciertos sectores de la población lo ven como un gran aliado. Nunca me sentí tan en casa que cuando estuve en la Cámara de Diputados hace 7 años con ese personaje, caminando las pasillas, saludando a la gente y nadie como que pues sí, pues ya pues tuve a alguien como tú en mi oficina el día de ayer para hacer business, ¿no? Wow. Es muy interesante la sinergia entre el personaje y el ambiente en donde se encuentra. Y la mayoría de la gente cuando ve al personaje no se tiene que explicar nada de que es una fantasía, de que es un personaje, entienden lo que es. Lo es. Y entonces, cuando yo estoy en la calle y digo algo absurdo a una persona y hay una cámara ahí, la gente le entra como un acuerdo que dura apenas 2 minutos de una fantasía compartida. Es como un tiempo dentro del tiempo y es una zona mágica en donde entramos juntos y creamos algo espontáneo. Es cine espontáneo callejero. Y me encanta esa forma de trabajar. Y me encanta hacerlo aquí en México porque creo que no funcionaría igual de bien en otros países porque creo que también justamente tiene que ver con una forma de ver la vida, de entrar a esta zona, pues ya no quiero romantizar demasiado como que el mundo mexicano tan romantizado por los extranjeros, como que pero justamente hay un sentido de la vida y del humor con que hace encuentro ese personaje o choca más bien, y me encantan los resultados. Pero también has vivido un México
no tan romantizado y un México bien real y bien crudo. Entonces, dentro de todo eso, ¿has vivido feliz aquí? ¿Has estado contento? Bueno, muchas de las cosas que hemos vivido aquí en México, yo siempre digo a mis amigos y mis familiares en Estados Unidos que pues México va a estar aquí en 1000 años. Ustedes en Estados Unidos, quién sabe. Pero con eso quiere decir que lo que va a pasar en el resto del mundo está pasando aquí en México. Entonces, hasta cierto punto aquí estamos en un laboratorio de cómo vivir los grandes cambios traumáticos que está experimentando el ser humano y no perder el sentido y el gusto por vivir la vida a pesar de ello, ¿no? Regreso a lo que hablamos hace rato, de que para ser un buen optimista tienes que empezar siendo pesimista. Sí, a ver la crudelidad de las cosas y la crueldad. Fíjate, seguramente este programa va a pasar después del día que te voy a mencionar, pero sí, para mí es muy interesante y muy importante preguntarte lo siguiente. El próximo 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Sí. El 9 al día siguiente es el día en donde la mujer no existe en el país, en donde se vive un día sin mujeres. Para ti, Gregory, y después para Joe, ¿es importante? ¿Tiene significado? Bueno, en primer lugar, para mí tiene muchísima importancia. El movimiento feminista es el movimiento social más importante de México en ese momento. Algo muy importante es también reconocer cuando un movimiento no necesita tus servicios. Es decir, que creo que algo muy importante para el movimiento feminista ha sido el separatismo. Es decir, que hay espacios que son y deben de ser de las mujeres. No necesitas que alguien venga, mucho menos un hombre, para interpretar ese movimiento. Creo que parte del arte de comunicar los movimientos sociales es también saber cuándo no te necesitan o cuando más bien debes de hacerte a un lado y dar espacio a otras personas. Tengo un gran deseo con el personaje de Joe Tejodo, hablar del movimiento feminista. Por un lado es que no he encontrado la manera, pero más allá de eso, creo que no necesitan ese personaje. Ya va bien por sí solas, logrando cosas increíbles. Y eso está bien, está muy bien. A veces no te necesitan. Pero si veo la oportunidad en donde podría ser útil para la causa, por supuesto le entro. Sí, fíjate que yo de pronto escucharte hablar de tantos movimientos y de tu interés en tantos movimientos en nuestro país y en el mundo, porque yo creo que sí tú eres como muy omnipresente. El movimiento feminista es el movimiento más importante de este país. No muchos lo creen, no muchos lo toman en cuenta. Para algunos dejen de estar gritando y haciendo sus desmanes. Pero es un grito de auxilio que las mujeres dan pues, año con año, diariamente, y no se pela. Entonces, fíjate que yo sí creo que quizás un Joe Tejodo podría levantar las orejas de muchas personas por esa viralidad que está teniendo, por esa importancia que tiene, y al haber estado hasta con Fernanda Tapia, quien es una feminista de corazón arraigado, creo que sería padrísimo. Me encantaría poderlo ver. A veces tarda para que la inspiración llegue, pero sí, también yo sí. Vamos a ver, obviamente compartimos esa idea de que es el movimiento más importante en todas sus expresiones, desde las cosas más sutiles, sí. de simplemente ver todos los prejuicios que el machismo, las secuelas del machismo que ha dejado en todos nosotros, pero también hasta niveles tan graves de la situación de violencia que vive la gente. Sí. Y una de las áreas en donde yo sí veo una posibilidad de participar con Joe es infiltrar a los grupos de antifeministas. Justamente para evidenciar lo incongruente o lo absurdo y lo obsoleto de esas posturas.
vamos a ver qué se puede hacer. Eso está padre. Y justo fíjate, ahorita en estos tiempos, ¿no? Que van a haber las elecciones y ya el próximo 6 de junio, en donde la mujer está siendo totalmente violentada en la política, en donde no se le deja participar, en donde nos dicen que, pues no, la mujer a la cocina, y ese tipo de cosas tan nerventales, que de pronto, sí, esa idea del antifeminismo, de pronto esa mezcla podría ser bastante interesante, ¿verdad? Me gusta. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. La qué vida sucede. sigue. Oye, y a ver, redes, ¿en dónde te queremos buscar? Yo quiero encontrar ese primer corto en donde dices, híjole, creo que tuvo ahí sus 2, 3 premiecitos, comentarios y demás. Ha de haber estado padrísimo, me muero de ganas. Yo lo iba a buscar. Pues bueno, yo lo busco. Creo que más allá de un premio, lo que más me da gusto es cuando un video tenga utilidad, como mencioné con ese video del fracking. Si puede servir, es más importante que llegue a las 20 personas que necesiten el video que un público sí, un premio, o también la inyección de placer al ego que da ver como que un video se viraliza, que hoy 1 millón de personas vio el video. No, es más importante que 5, 10, 20 personas que necesiten ese video lo vean. Eso sí es lo que más allá de todo lo demás me hace sentir súper bien en la vida. Pero sí lo voy a ir buscando. Y así nos vamos a despedir de este espacio público, querido. De verdad, muchísimas gracias, Greg. No, de nada. Al otro le agradecemos después y gracias al staff que hace posible que podamos llegar hasta sus hogares. Gracias, Sandra Quevedo. Gracias, Tex. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto. Hasta luego.